La fortaleza de una cadena es su eslabón más débil. Por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Roberto Nuez. Oportunamente en Gobierno Libertario, una macroeconomía al garete, parte 1. Se pasó revista al principal logro supuestamente obtenido por la actual administración, un superávit fiscal primario nimio cuya obtención se mutó del criterio de devengado al de caja. Sin embargo, con los datos brindados por el propio Ministerio de Economía de la Nación, se podía concluir que el déficit fiscal total a junio del corriente año seguía vivito y coleando, con un guarismo de 8,2 billones de pesos que, medido en términos de la 12ª parte del Producto Bruto Interno Anual, alcanzaba el 12,6%. Naturalmente, como no podía ser de otra manera, en julio del 25 la situación empeoró. En consecuencia, el consenso que desde la disciplina se acepta sobre el necesario equilibrio fiscal como prerequisito para cualquier salida virtuosa de la supercrisis que nos aqueja, se desmorona al verificarse que este no es tal. A su vez, suele ocurrir que algunos funcionarios trastocan la virtuosa secuencia entre medios y fines, que agregado a lo señalado, errores garrafales en el diseño fiscal, sume al gobierno en un profundo desorden conceptual. Estas equivocaciones, que visibilizan la fragilidad del discurso oficialista, estuvieron presentes tanto en el artículo relativo a política monetaria que se difundió desde la oficina del presidente, como en la cadena nacional del viernes 8 de agosto próximo pasado. En este último caso, una frase impactó, a pesar de haber sido mencionada por el autor en repetidas intervenciones, a menos que se la tome para el churrete. ¿Equilibrio fiscal o me sacan con los pies para adelante? Al margen del histrionismo que delata al nombrarla, hubo otros párrafos de la alocución que la contextualizan. Como les dije hace algunos meses, cuando anunciamos la salida del cepo cambiario, nosotros vinimos a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismo, y la única manera de lograr este objetivo es a través del orden fiscal, el orden monetario y el orden cambiario. Y en el último mes hemos presenciado un nuevo espectáculo lamentable en la política argentina. El Congreso de la Nación impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tantos esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos y que es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo y se transforme en crecimiento genuino. No obstante lo citado, es evidente que la realidad transcurre por otro andarivel cuando se proyecta el déficit fiscal total. En el cuadro se puede observar el resultado agregado y el de sus componentes. Cuadro déficit fiscal total proyectado, julio 2025. Partiendo del resultado primario del sector público nacional, que asciende a 1,33 billones de pesos. Se computa luego el pago de intereses informados sobre la deuda pública por 1,32 billones de pesos y se obtiene un resultado del sector público nacional de 7.779 millones de pesos. Si a este se le agrega el déficit que corresponde
a las jurisdicciones subnacionales, provincias y cava, se arriba a un rojo del sector público argentino de 1,31 billones de pesos. Luego debe incluirse la erogación de 7,77 billones de pesos por pérdidas originadas en los intereses devengados por los antiguos pasivos remunerados, transferidos del Banco Central de la República Argentina al Tesoro Nacional, que, aunque no se oblen, se acumulan como deuda, y los compromisos que capitalizan intereses, déficit cuasi fiscal, para obtener el saldo del déficit fiscal total de 9,08 billones de pesos, que en términos de la 12ª parte del Producto Bruto Interno Anual representa un 13,8%. Está claro entonces, como enseñó su Santidad Francisco, de feliz memoria, que la realidad es superior a la idea. A pesar de la cerrada defensa de la política fiscal y monetaria que realiza el oficialismo, los fallos son evidentes, tanto desde el punto de vista de la teoría económica invocada como por la praxis aplicada. Que la inflación sea un fenómeno propio de las economías que utilizan moneda como medio de intercambio, ya que no podría existir en una que emplee el trueque, no autoriza postular que su única causa sea una creación excesiva de dinero, ni mucho menos a afirmarse que la sola manera de enfrentar a este fenómeno resulte ser la restricción del circulante. En el corto y mediano plazo, enseña la teoría, no existe que habilite tamaña confusión, ya que la demanda de dinero o su velocidad de circulación juegan un rol tan importante como su creación. También resulta inexcusable considerar otros aspectos del devenir económico, como el nivel de actividad o la tasa de interés, que muchas veces presentan comportamientos más o menos independientes de la cantidad de dinero. A igual conclusión se llega cuando se analizan los dichos respecto al superávit fiscal. Teniendo en cuenta las características de la economía nacional, prácticamente nadie rechaza la necesidad de obtenerlo, pero con dos aclaraciones. No existe un solo camino para conseguirlo y debe ser sustentable, situación que las políticas libertarias se encuentran muy lejos de materializar. Finalmente, en el artículo de Marras, el Poder Ejecutivo manifestó que los precios no reaccionarían ante una depreciación del peso frente al dólar estadounidense. A partir de ello, quedarían abiertas dos interpretaciones. Los esfuerzos y costos en que ha incurrido su gobierno para mantener fijo y apreciado el tipo de cambio para nada sirvieron, o lo hicieron para posibilitar carry trade. Las dos opciones testimonian la inoperancia del actual esquema económico. Por lo tanto, ha llegado la hora de su absoluta modificación. Para ello, el conjunto de la dirigencia empresarial, sindical, política social y religiosa, aprovechando el proceso eleccionario en curso, elevando la mirada y en forma mancomunada, deberá sentar las bases de un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción. Dios guíe a nuestros dirigentes.